Hola, bienvenidos al canal Gilmer Martel Campos. En este presente video, el tema a tratar es regla de tres simple, como un procedimiento para resolver problemas de proporcionalidad, donde se conocen tres de los cuatro datos y se busca el cuarto. En el presente video se presenta los tipos de regla de tres simple, casos de aplicación y problemas propuestos. Es un tema muy importante, muy utilizado desde la antigüedad hasta la fecha actual en porcentajes, distancias recorridas, compras y ventas, entre otras. No te olvides de suscribirte al canal, es completamente gratis. Para trabajar con la regla de tres simple, es necesario entender sobre magnitud y cantidad. La magnitud es todo aquello susceptible de ser medido o cuantificado en cierta escala de valores, y la cantidad es el caso particular de una magnitud resultado de medir una magnitud en ciertas unidades. Por ejemplo, tenemos magnitudes como la temperatura, la velocidad, la presión arterial. Los instrumentos, por ejemplo, para medir la temperatura es el termómetro, para medir la velocidad, el tacómetro, para medir la presión arterial, el tensiómetro. Sus unidades que se utilizan para reflejar la cantidad son, por ejemplo, 38 grados centígrados, 325 grados Kelvin. Para medir la velocidad es centímetros por segundo, kilómetros por hora. Para medir la presión arterial está dado en milímetros de mercurio. Las magnitudes son directamente proporcionales cuando aumentan o disminuyen en la misma proporción, y son inversamente proporcionales cuando aumentan o disminuyen inversamente. La regla de tres es una regla de tres simple cuando tenemos dos filas y dos columnas. En una fila está el supuesto y en la segunda fila está la pregunta. También tenemos la regla de tres compuesta, donde tenemos dos filas y más de dos columnas, y en una columna está la incógnita. La regla de tres puede ser una regla de tres simple y directa, y también una regla de tres simple inversa. La regla de tres se viene desarrollando desde tiempos muy remotos. Esta regla de tres es simple y directa cuando en una columna aumenta o disminuye, la otra aumenta o disminuye en la misma proporción. Y esa regla de tres simple es inversa. Al aumentar o disminuir una cantidad, la otra disminuye o aumenta respectivamente en la misma proporción. Esa regla de tres también puede ser compuesta en una forma de resolución de problemas cuyos enunciados están formados por varias reglas de tres simples aplicadas varias veces. A continuación tenemos un listado de comparación de magnitudes que nos servirán para identificar la relación directa o inversa entre magnitudes. Por ejemplo, si nosotros tenemos la obra que nosotros vamos a desarrollar y que esa obra va a aumentar, entonces las horas diarias que nosotros tenemos que emplear para cubrir ese objetivo también tiene que aumentar. En ese caso, si aumenta las dos relaciones, es una relación directa. Pero si nosotros cambiamos, si nosotros tenemos que los obreros aumentan y las horas diarias que van a trabajar esos obreros disminuyen, entonces es una relación inversa. De igual forma, por ejemplo, si tenemos acá la cantidad de obreros que aumenten y el terreno que nosotros vamos a utilizar va a aumentar la dificultad, entonces es una relación directa. La regla de tres se puede dar en este caso como una regla de tres simple. Es encontrar un cuarto valor a partir de tres valores conocidos que corresponden a dos magnitudes. Puede ser una regla de tres simple directa cuando se aplica a magnitudes que son directamente proporcionales. Magnitudes, por ejemplo, tenemos la magnitud A y B.
con sus valores comprendidos que son A sub 1 y A sub 2, y para la magnitud B que sus valores son B sub 1 y la incógnita que sería X. En este caso, si sucede una disminución en la primera columna, en la segunda también tiene que disminuir, o si se da el caso de que aumenta, en la segunda también aumenta. Y el proceso para calcular la incógnita es multiplicar A sub 2 por B sub 1 sobre A sub 1. Eso quiere decir en aspa. Y cuando tenemos una regla de 3 simple e inversa, se aplica cuando las magnitudes son inversamente proporcionales. Eso quiere decir que tenemos magnitudes A y B, con sus valores comprendidos, que son A sub 1, A sub 2 y B sub 1 y X. En este caso, si en una columna nosotros tenemos un aumento, en la otra tenemos que tener una disminución, o viceversa. Si nosotros disminuimos en una, en la otra tiene que aumentar. Y el proceso para calcularlo es X es igual a sub 1 por B sub 1 sobre A sub 2. A continuación vamos a ver problemas de resolución con regla de 3 simple, en este caso directa. Con 40 horas semanales de trabajo, un trabajador ganó 1.200 soles. ¿Cuánto ganará si la semana siguiente puede trabajar 50 horas? Entonces vamos a colocar nuestras magnitudes. Con 40 horas semanales, tenemos que el pago es de 1.200 soles. Si fueran 50 horas por semana, quisiéramos saber cuánto sería el pago. Si nos damos cuenta, en una columna aumenta de 40 a 50. Si trabajamos más horas por semana, entonces lo lógico es que nosotros vamos a percibir mayor sueldo. Entonces es una regla de 3 simple directa. ¿Cómo calculamos? El valor de X es igual a 1.200 por 50 entre 40. Simplificando nos sale 1.500 soles. Regla de 3 simple e inversa. Un grifo con un caudal de salida de agua de 18 litros por minuto tarda 14 horas en llenar un depósito. ¿Cuánto tardaría si su caudal fuera de 7 litros por minuto? Entonces colocamos nuestras magnitudes. Para 18 litros por minuto se tarda en llenar 14 horas. Para 7 litros por minuto, ¿cuántas horas demorará? Analizando, tenemos que en la primera columna ha habido una disminución del caudal. Lo lógico es que en la siguiente haya un aumento de la cantidad de horas. Por eso es una regla de 3 simple e inversa. Entonces colocamos X es igual a 14 por 18 sobre 7. Simplificando nos sale 36 horas. A continuación vamos a plantear el siguiente problema. 300 obreros pueden hacer 600 metros de pista en la Plaza de Armas de Trujillo en 30 días, pero se requiere entregar antes la obra, con 500 obreros. ¿Cuántos días antes se entregará la obra? Para lo cual nosotros vamos a considerar nuestras magnitudes que tenemos en el problema y observamos que tenemos la magnitud de los obreros que son 300, con lo cual vamos a demorar 30 días y también tenemos 500 obreros y queremos saber en cuántos días lo harán la obra. ¿Por qué no consideramos los 600 metros de pista? Porque va a ser invariable en ambos casos. Entonces, analizando, nos damos cuenta que ha habido acá un aumento de los obreros. De 300 a 500 ha habido un aumento. Por lo tanto, los días van a disminuir. Y nos damos cuenta que es una regla de 3 simple e inversa. X va a ser igual a 30. Lo multiplicamos por 300. Y eso lo dividimos entre 500. Simplificando, eso nos sale 18 días. La pregunta es, ¿cuántos días antes se entregará la obra? Entonces la respuesta es 12 días. Vamos a resolver entonces a continuación un problema clásico. Dos ruedas cuyos diámetros son 1,5 metros y 2,4 metros están conectadas mediante una faja, que es una correa.
Cuando la menor da 220 revoluciones, o también se le considera vueltas, ¿cuántas revoluciones dará la mayor? Hacemos una gráfica para entender el problema. Y tenemos que la menor tiene, en este caso, un diámetro de 1,5. La otra tiene un diámetro de 2,4. Entonces con eso vamos a plantear nuestras magnitudes. Con un diámetro de 1,5 se está dando 220 revoluciones o vueltas. Con un diámetro de 2,4, ¿cuántas revoluciones se dará? Para entender mejor este problema vamos a pensar que son dos personas de diferentes tamaños. La distancia que van a recorrer las dos personas es la misma. Entonces la persona que es más grande va a recorrer menos pasos. La persona que es más pequeña va a dar más pasos. Algo similar a lo que ocurre acá. Entonces trata de una regla de tres simple e inversa. Mientras que en una columna aumenta, la otra va a disminuir. Por lo tanto, el planteamiento sería el siguiente. X es igual a 220 por 1,5 sobre 2,4, que nos sale 275 sobre 2. Eso quiere decir 137,5 revoluciones. Como era de esperarse, sabíamos que nos iba a salir menor la cantidad de vueltas. Vamos a resolver el siguiente problema. Natalie demora 6 horas en construir un cubo compacto de 4 centímetros de arista, después de 54 horas de trabajo. ¿Qué parte de un cubo de 12 centímetros de arista habrá construido? Entonces colocamos nuestras magnitudes que tenemos, pero antes tenemos que considerar el volumen del cubo. Sabemos que el volumen del cubo es arista al cubo. Entonces, cuando tenemos nosotros 4 centímetros de arista, su volumen para ese cubo va a ser 4 al cubo, sería 64 centímetros cúbicos. Cuando tenemos 12 centímetros de arista, entonces su volumen va a ser 12 por 12 por 12, que significa 1728 centímetros cúbicos. Con eso vamos a plantear nuestro problema. El problema nos dice que con 6 horas se hace un cubo de 4 centímetros de arista, o sea, con un volumen de 64 centímetros cúbicos. Nosotros queremos saber, para 1728 centímetros cúbicos, ¿cuántas horas se va a demorar? Es una regla de tres simple directa. A medida que yo aumento el tamaño de la arista, voy a utilizar más tiempo. X sería igual entonces a 6 por 1728 entre 64. Eso nos sale 162 horas. Ahora la pregunta es, con 54 horas de trabajo, ¿qué parte del cubo se va a desarrollar? Entonces utilizamos parte todo. 54 en el numerador y 162 en el denominador. Simplificando nos sale un tercio. Vamos a presentar el siguiente problema. Hilmer es el doble de rápido que Boris y este es el triple de rápido que Raúl.
Si entre los tres pueden terminar una tarea de matemática en 16 días, ¿en cuántos días Boris y Raúl harán la misma tarea? Entonces nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos que Hilmer es el doble de rápido que Boris. Y este es el triple de rápido que Raúl. Si entre los tres pueden terminar la tarea juntos, o sea, Hilmer más Boris más Raúl, en 16 días, ¿en cuántos días Boris y Raúl pueden hacer la misma tarea? X días. Entonces ponemos en términos de una sola variable y observamos que 2 veces Boris es igual a 6 veces Raúl. Entonces cuando dice Hilmer es como si fuera 6 veces Raúl. Cuando dice Boris es 3 veces Raúl más Raúl. Esto se hace en 16 días. Cuando dice Boris más Raúl significa 4R, X días. Entonces en la parte de arriba tenemos 6 más 3, 9 más 1, 10R. 10R es equivalente a 16 días. 4R, ¿a cuántos días va a significar? A medida que nosotros disminuimos la cantidad de personas que van a intervenir, los días van a aumentar. Entonces quiere decir que es una regla de 3 simple e inversa. X va a ser igual a 16 por 10 sobre 4. Simplificando nos sale que X es igual a 40 días. Sabiendo que una vaca atada a una cuerda de 3 metros de largo tarda 5 días en comerse todo el pasto a su alcance, ¿cuánto tardaría si la cuerda fuera de 6 metros? Para esto nosotros hacemos una pequeña gráfica y nos damos cuenta que en el primer caso va a comer en un sector circular, formando en este caso un radio de 3 metros. Y en el segundo caso tenemos un círculo de 6 metros. Con eso nosotros planteamos nuestras magnitudes correspondientes para trabajar con nuestra regla de 3 simple. Y analizamos si es que es una regla de 3 simple, directa o inversa. Tenemos en primera instancia que el radio es de 3 metros, entonces el área que se va a cubrir en este caso es un área de pi por radio al cuadrado, que sería pi por 3 al cuadrado, o sea 9pi. En el segundo caso tenemos que el área es, con la misma fórmula, pi por r al cuadrado, sería pi por 6 elevado al cuadrado, que nos sale 36pi. Entonces, en el primer caso tenemos para un área de 9pi, se ha demorado 5 días. Para un área de 36pi, ¿cuántos días demoraría? Nos damos cuenta que a medida que aumenta el área necesitamos más días. Entonces es una regla de 3 simple directa. Y vamos a multiplicar x es igual a 5 por 36pi sobre 9pi. Simplificando tenemos que x es igual a 5 por 4. Esto quiere decir 20 días. A continuación vamos a trabajar un problema con el método de las áreas. Una cuadrilla de 17 obreros puede terminar un trabajo en 25 días. Trabajando 11 horas diarias, al cabo de 13 días de labor se enferman 10 de los obreros y 4 días más tarde se comunica al contratista para que entregue el trabajo en la fecha fijada previamente. ¿Cuántos obreros adicionales tendría que trabajar para cumplir con la exigencia? Para eso vamos a hacer una pequeña gráfica
y vamos a considerar un área con sus elementos. En primera instancia nosotros tenemos que el área general planteada es una cuadrilla de 17 obreros. Entonces lo consideramos acá en la gráfica que nosotros tenemos. Vamos a considerar los 17 obreros. Para esos 17 obreros tenemos que se va a desarrollar el trabajo en 25 días. Eso es lo que se proponía al inicio, en 25 días. Pero el problema nos dice que trabajando 11 horas diarias, al cabo de 13 días, o sea que 13 días van a trabajar normalmente 17 obreros, porque al cabo de 13 días se enferman 10. Entonces ya no serían 17, sino serían 7 obreros. Y 4 días más tarde se comunica al contratista para que entregue el trabajo en la fecha fijada. Quiere decir que esos 7 obreros trabajan durante 4 días. Y como se comunica que entregue en la fecha indicada, además nos dice cuántos obreros adicionales se tendrá que contratar. Entonces, aparte de los 7 obreros, se tendrá que contratar X obreros. Sumando 13 más 4 tenemos 17. Para 25 nos falta entonces 8 días para cumplir con el tiempo establecido. Entonces planteamos una ecuación acá. Tenemos que el área general sería 17 por 25. Y esa área general va a ser igual a la suma de estas tres áreas que están acá con celeste, con plomo y con amarillo. La primera sería 13 por 17. La siguiente sería 4 por 7. Y la última sería 8 que multiplica 7 más x. Entonces nosotros multiplicamos 17 por 25 y nos sale 425. Multiplicamos 13 por 17 y eso nos sale 221. Multiplicamos 4 por 7 y eso nos sale 28. 8 por 7 que eso nos sale 56. Y 8 por x que nos sale 8x. Reduciendo términos semejantes tenemos que es 120 es igual a 8x. Donde el 8 pasa a dividir, entonces tenemos que x es igual a 120 entre 8, que significa 15. Entonces la cantidad de obreros adicionales son 15 los que vamos a contratar. Si te gustan los videos, no te olvides de suscribirte al canal, es completamente gratis. Puedes tener todas las novedades. Muy pronto tendrás muchas más novedades. Les presento un reto con 10 preguntas para que ustedes puedan resolver y sus respectivas respuestas. Presento 2 preguntas más. Acá tienen otras 2 preguntas. Acá les presento la penúltima pregunta. Acá tienen la última pregunta. Acá les presento la solución de los retos. Estamos en contacto.